La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le da la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2021, en su modalidad virtual. Ingeniero en Alimentos, Maestría en Biotecnología, Doctorado en Microbiología Molecular. Hola, muy buenas tardes. Antes de iniciar con la presentación, quiero agradecer a los organizadores de este evento por su invitación. Lo que les vengo hoy a comentar es una parte de la experiencia que hemos tenido en investigación y está destinada hacia cómo es la agricultura de conservación y el uso de aguas residuales en esa actividad. Mi nombre es Alejandro Telles Jurado y pertenezco a la Universidad Politécnica de Pachuca. Antes de empezar, necesitamos definir cuántos tipos de agricultura se conocen. Vamos a empezar hablando por la agricultura convencional. Esta agricultura, pues, es la que tradicionalmente se utiliza y se utiliza para lo que llamamos agricultura intensiva. Esta agricultura se caracteriza sobre todo por el uso de diversos equipos agrícolas cuya función es voltear completamente el suelo, eliminando la mayor parte de residuos vegetales y además tener un suelo con partículas homogéneas. Esta actividad se utiliza frecuentemente utilizando arados seguidos de un proceso de rastra. La rastra tiene como objetivo eliminar la mayor parte de la materia vegetal. Esta actividad genera un impacto muy fuerte en los suelos agrícolas. ¿Por qué? Pues porque aparte de utilizar gran cantidad de maquinaria agrícola, afecta directamente la composición del suelo, sobre todo en la compactación. Además, el proceso de voltear el suelo constantemente lo que provoca es que expone al suelo a procesos erosivos como por ejemplo el viento y el agua. Además, produce procesos de alcalinización, inclusive en algunos casos de acidificación debido a la falta de drene de las aguas con que se lleva a cabo los procesos de riego. Uno de los principales factores que se ve ahí afectado son la microbiota microbiana de los suelos, que es uno de los principales responsables de los procesos de productividad de los cultivos. Al aplicar ese tipo de procesos donde se compacta el suelo, lo que estamos provocando es que esa falta de infiltración del agua provoque grandes concentraciones de sales y por lo tanto cambie completamente la química y la fisicoquímica del suelo. También podemos hablar de otros tipos de agriculturas que son un poco más amables que la agricultura tradicional o intensiva. Vamos a empezar hablando de la agricultura convencional. Como les comentaba, este tipo de prácticas lo que tienen, sobre todo aquí les comento algunos puntos importantes, es que expone el suelo a procesos erosivos, pérdida de materia orgánica, porque el proceso de rastra su objetivo es quitar la mayor parte de los desechos vegetales del cultivo anterior, además de mayores niveles de erosión. Como les comentaba, al voltear el suelo está expuesto ese tipo de suelo a procesos erosivos por el viento y por el agua. Produce procesos de alcalinización y acidificación. Afecta la agregación de suelos porque evita que se formen partículas mayores debido principalmente a la carencia de materia orgánica. Y ese proceso evita la infiltración del suelo, del agua hacia los mantos acuíferos, y produce acumulación de grandes cantidades de sales y además de agua que impactan directamente sobre la biota del suelo. Pero no solo son las únicas actividades agrícolas que se pueden aplicar. Actualmente se están aplicando 3 actividades que son más, digamos, menos agresivas con el suelo. Una de ellas es la labranza reducida o llamada labranza vertical. La diferencia con la labranza convencional es que aquí parte de la materia orgánica se mantiene sobre la superficie del suelo, además de que los procesos de volteo del suelo es menos agresivo. Aquí se utilizan unos tipos de cuchillas
cuyo objetivo únicamente es formar los surcos para que posteriormente se realice el proceso de siembra. Aquí les presento una película donde pues, se utiliza una maquinaria especial. Como ven, las cuchillas que son las responsables de formar el surco son cuchillas verticales, cuyo objetivo únicamente es apartar el suelo para formar los surcos y posteriormente llevar a cabo el proceso de siembra. Como ven, los suelos ahí mantienen todavía cierta parte de la materia orgánica. Esta materia orgánica, con el proceso de descomposición natural, tendrán un efecto positivo, sobre todo sobre la biota del suelo, además de que mejorará la estructura de los suelos, mejorando los procesos de intercambio de iones, estabilizando el pH, facilitando la infiltración de agua y sobre todo facilitando o mejorando las condiciones para que haya mejor desarrollo de microbiota de los suelos agrícolas. Ventajas. ¿Qué ventajas presenta respecto a la agricultura tradicional o intensiva? Bueno, aquí hay reducción de la perturbación del suelo por el tipo de arado que se está haciendo, menos exposición del suelo a procesos erosivos. ¿Por qué? Porque hay mayor agregación de partículas, mayor heterogeneidad de los suelos. Eso provoca mayor oxigenación dentro del suelo. Como las partículas no son de tamaños similares, lo que provoca o lo que mejora directamente es que haya mejor disposición de oxígeno y mayor intercambio de iones y de nutrientes. También, como les comentaba, hay mayor heterogeneidad de suelos, disminuye la compactación de los suelos porque evita un uso excesivo de la materia del equipo agrícola que provoca compactación. Aquí se evita en lo posible el uso de este tipo de maquinaria. Favorece transferencia de iones, estabilizando pH, y además también facilita la transferencia de nutrientes de las aguas hacia el suelo y ahí favorece el crecimiento de microbiota. Y disminuye, como les comentaba, significativamente el impacto biológico y químico. Y eso, a corto plazo, tendrá un beneficio directo en la productividad de los suelos. Vamos a hablar también de otro tipo de labranzas que se llama labranza cero. Diferencias con la labranza anterior, que es la labranza vertical o reducida. Aquí se deja mayor cantidad de materia orgánica sobre los suelos y se evita en lo posible el proceso de arado. Esta labranza podemos decir que es todavía más amable con el ambiente. ¿Qué problemas tenemos con la labranza cero? Y estos problemas se presentan principalmente al inicio del cambio de terrenos de labranza tradicional a labranza cero, porque se favorece el crecimiento de maleza. Entonces, solo en los inicios de ese cambio es necesario utilizar cierta cantidad de herbicidas para eliminar la presencia de maleza, pero posteriormente, cuando el suelo ya está establecido, ese problema deja de ser, se evita. Hay mayor tiempo de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de materia orgánica. Eso implica que para estabilizar los suelos necesitamos un periodo de tiempo relativamente largo, entre 3 y 4 años, porque la degradación de la materia orgánica se da de manera natural con los microorganismos presentes en el suelo. Por lo tanto, la incorporación de esa materia al suelo pues no es inmediata. Tenemos que darle cierto tiempo para que el suelo se estabilice. Pero presenta mayores ventajas que la labranza vertical y obviamente que la labranza intensiva. ¿Cuáles son? Aquí definitivamente se mejora el equilibrio biológico y químico. Y ese hecho va a tener un impacto directo sobre el uso de fertilizantes. También mejora la estructura del suelo porque agrega mayor cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, hay mayor heterogeneidad dentro del suelo agrícola. Y eso tendrá efectos positivos sobre muchos procesos, por ejemplo, intercambio de nutrientes, estabilidad de pH. También aumenta la presencia de materia orgánica. ¿Por qué? Porque al degradarse la materia orgánica o la cubierta vegetal que hay sobre los suelos, esa materia orgánica al integrarse, pues pone a disponibilidad mayor fuente de carbono y por lo tanto habrá mayor posibilidad de un incremento de la microbiota del suelo que permitirá el crecimiento de microorganismos benéficos para aumentar la productividad de los mismos. También disminuye considerablemente la compactación porque se evita en lo posible el uso de maquinaria agrícola.
Y al evitar la compactación, pues evitamos que las aguas, cuando se riegan, permanezcan estancadas, evitando con ello la proliferación de microorganismos anaeróbicos que tienen un impacto directo sobre la productividad de los suelos. Por ejemplo, la película, aquí, fíjense la diferencia entre la película anterior, aquí hay mayor cantidad de materia vegetal y también se permite el uso de ciertos equipos cuya función también es únicamente formar un surco sobre el suelo agrícola donde directamente se va a llevar a cabo la siembra. Aquí, si se observa, la cantidad de materia orgánica es mucho mayor que en la labranza vertical, y en la esquina superior de la diapositiva está un equipo para que se muestren cómo son las cuchillas que se utilizan en este tipo de labranza. Son cuchillas que únicamente función principal es hacer al lado del suelo, no lo voltea como en la labranza tradicional. Finalmente les quiero hablar de la agricultura de conservación. Esta agricultura tiene mucho más beneficios que la labranza vertical y la labranza cero, y hay una diferencia fundamental. Estos son los 3 principios que se deben de cumplir para considerarse que un terreno agrícola aplica prácticas de agricultura de conservación. Uno es la mínima perturbación de suelo, que es fundamental, que se aplica tanto en la labranza vertical como en la labranza cero. Cobertura orgánica permanente, que también se aplica en las 2 labranzas anteriores. Y recuerden que cabe mencionar, mejor dicho, que esta cobertura vegetal es la que se dejó del cultivo anterior. Generalmente se deja esa cobertura sobre los suelos. Y lo más importante también que diferencia de las otras agriculturas, que es la rotación de cultivos. La rotación de cultivos tiene muchísimo impacto. Vamos a hablar cada una de ellas para que veamos los beneficios que conlleva aplicar estas prácticas culturales en la agricultura para la producción de alimentos. Vamos a hablar primero de la mínima perturbación de suelos. Ya he comentado en las otras 2 tipos de agriculturas las ventajas que tiene el uso de la perturbación del suelo, de la aplicación de evitar en lo posible compactar suelos y voltear los suelos agrícolas. ¿Por qué? Porque evitamos procesos erosivos y sobre todo evitamos efectos de compactación. La cubierta orgánica que comentaba son los residuos vegetales que quedaron del cultivo posterior, tienen un impacto muy fuerte sobre la agricultura. Una de ellas es que tiene un control efectivo de plagas y de enfermedades. ¿Por qué? Porque al tener una cubierta sobre los suelos, esto evita que lleguen otro tipo de microorganismos, ya sea bacterias, insectos o hongos, que facilitan o que puedan contaminar el cultivo posterior. Después hay mayor control de malezas. Sabemos que mientras no haya el efecto del sol sobre los suelos agrícolas, no habrá germinación de semillas. El hecho de mantener la cobertura vegetal sobre los suelos agrícolas evita la generación o la germinación de malezas y por lo tanto evita el uso de herbicidas. Y otro efecto positivo de este proceso es el balanceo de residuos debido a la rotación. Aquí cabe señalar lo siguiente: cuando queremos convertir un suelo agrícola a un suelo de conservación, tenemos que tener un plan de rotación. ¿Por qué? Es fundamental rotar cultivos, porque tienen muchas ventajas. Entonces, tenemos que generar ese plan de rotación para evitar problemas, por ejemplo, de plagas y de enfermedades, ya que si tenemos monocultivos, lo que estamos provocando es la especialización, ya sea de plagas o de enfermedades. Y cuando cae una plaga o una enfermedad sobre un cultivo, un monocultivo, esto puede acabar completamente el cultivo. Si nosotros rotamos constantemente los cultivos, lo que evitamos es esa especialización y por lo tanto habrá mayor productividad y sobre todo mayor control de residuos, mayor control de enfermedades y de plagas. De ahí
la importancia de la rotación de cultivos. Entonces, no es nada más cambiar prácticas culturales, sino también tener un plan a mediano plazo para saber cuáles son los mejores cultivos que permitan o que eviten la presencia de plagas y de enfermedades. La cobertura vegetal. La cobertura vegetal tiene efectos positivos sobre los suelos agrícolas. Ya habíamos comentado, tanto como en la agricultura vertical como en la agricultura cero, también se utiliza cobertura vegetal. Dentro de los principales efectos positivos que podemos tener al mantener una cobertura vegetal constante sobre los suelos agrícolas, pues es que mantiene altos índices de humedad en los suelos. Y eso es bien importante porque evita un exceso de agua de riego. También mejora la temperatura del suelo al evitar que los rayos solares impacten directamente sobre el suelo agrícola. Con ello estabiliza las poblaciones microbianas, mejora la porosidad de los suelos porque hay mayor agregación de materia orgánica. También aumenta la materia orgánica de los suelos debido a la degradación natural de la materia orgánica. Y estos son de los principales efectos positivos que tiene la cobertura vegetal. Hay que recalcar aquí que la agregación de la materia orgánica a los cultivos, al suelo, se debe a la degradación parcial de esta cobertura vegetal y la degradación tanto por incidencia de rayos UV y sobre todo por el crecimiento de microorganismos que van a degradar directamente esta cobertura vegetal y que van a favorecer el ingreso de la materia orgánica o la incorporación de materia orgánica a los suelos. ¿Por qué aquí hago hincapié sobre la cobertura vegetal? Uno de los impactos que tiene el hecho de incorporar materia orgánica a los suelos es que se mantiene mayor humedad. ¿Pero por qué se debe? Bueno, si hacemos un pequeño análisis de lo que compone la materia vegetal, vemos que hay 3 biopolímeros, que son los más abundantes en la naturaleza y son los recursos biorenovables más importantes con los que podemos contar, que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Si decimos por qué se dice que en la agricultura de conservación hay mayor humedad, se debe principalmente a la presencia de celulosa. La celulosa que se incorpora a los suelos tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, manteniendo altos índices de humedad en los suelos. De ahí la importancia de agregar a los suelos agrícolas constantemente materia vegetal y eso permitirá estabilizar completamente a los suelos. Además de esta capacidad de retención de agua, también la materia orgánica tiene la capacidad de formar agregados y esa combinación favorece el equilibrio de pH, favorece la transferencia de iones y favorece también la transferencia de nutrientes en todo el suelo agrícola. Y por lo tanto, al haber mayor disponibilidad, se favorece significativamente la microbiota del suelo, que va a tener un impacto muy importante en la productividad. Ahorita, más adelante vamos a ver de qué tipo de microbiota. Bueno, ya hablamos de la agricultura de conservación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el agua de riego, sobre todo haciendo énfasis en el Valle del Mezquital. Dentro de las principales características del Valle del Mezquital climáticas son estas: altitud media de entre 1.640 metros a 2.380 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media promedio anual va de 16 a 28 grados centígrados y la precipitación anual está entre 400 y 500 milímetros por año. Estas características indican que la zona del Valle del Mezquital es una zona semiárida. Desde 1912, las aguas residuales que se generaban en el anterior Distrito Federal y Estado de México, se decidió utilizarlas como riego. Entonces se estableció el primer distrito de aguas negras, que fue el distrito 100 de Alfajayucan. Desde ese tiempo se empezó a utilizar este tipo de aguas para el riego de suelos agrícolas. Y aquí vemos más o menos un mapa de cómo ha sido la distribución de estas aguas negras.
hay dos efluentes principales que se destinan hacia la zona del Valle de México, del Valle del Mezquital, y a partir de ahí se distribuye a las diferentes zonas o distritos de riego. Actualmente hay alrededor de 80,000 hectáreas que utilizan aguas negras o aguas residuales. La mayor parte de estas aguas se almacenan en nuevas presas, en 9 presas, y una vez que llegan a esas presas, se hacen uso de aproximadamente 850 kilómetros de canales secundarios y terciarios para distribuir estas aguas a 3 principales distritos de riego, que es el Distrito 3 de Tula, el Distrito 100 de Alfajayucan y recientemente el Distrito 102 de Ajacuba. El uso de aguas negras tiene muchas ventajas. No todas son desventajas, vamos a ver por qué. Bueno, aquí vamos a hablar mejor de aguas negras como aguas residuales, porque la composición de esas aguas que provienen del DF y del Estado de México es muy difícil de determinar su composición porque no hay una separación previa. Es decir, si pudiéramos separar las aguas negras que se generan en el hogar, las aguas pluviales y las aguas de la industria, pues podríamos generar mejores sistemas de tratamiento. Sin embargo, vamos a hablar ahora mismo de aguas residuales, porque todas estas aguas son las que realmente se reciben en el Valle del Mezquital y que son utilizadas para el riego de tierras agrícolas. La presencia de aguas residuales tiene ventajas. ¿Por qué? Porque tienen altas cantidades de materia orgánica y eso tendrá un impacto directo sobre una disminución del uso de fertilizantes, ¿sí? También aumenta los rendimientos de los cultivos, porque al haber mayor materia orgánica, pues es evidente que eso va a tener un impacto sobre los rendimientos vegetales. Hay una mejora de calidad de los suelos, porque hay mayor agregación de materia orgánica, pero no es materia orgánica proveniente de materia vegetal. Entonces, efectivamente, hay mayor cantidad de materia orgánica, pero es de otro origen. Estos son los principales beneficios, pero no todos son beneficios. También hay efectos negativos por el uso de materia orgánica. Uno de ellos es la salinización de los suelos, la alcalinización. ¿Por qué? Pues porque vienen muchas sales en esas aguas negras, hay acumulación de sales y como los suelos donde se destina el riego, en los suelos donde se destina esta agua para el riego, utilizan prácticas intensivas de cultivo, lo que genera directamente el compactamiento de los suelos. Por lo tanto, hay acumulación de sales sobre la superficie de estos suelos. También hay contaminación de los mantos acuíferos. El agua que se utiliza como una tratada, parte de esa agua va a los mantos acuíferos, pero también, bueno, hay un proceso de filtración natural. Y debido a la agricultura intensiva, hay compactación de suelos que evita agregación, que evita una debida infiltración y además hay un uso indiscriminado también de fertilizantes y plaguicidas. ¿Por qué digo esto? Para mantener altos índices de productividad no basta con el agua con la materia orgánica que trae el agua residual. También en algunas ocasiones están tan agotados los suelos que es necesario utilizar fertilizantes químicos para mejorar o mantener la productividad de los suelos. Aquí en la siguiente gráfica pues les aparece cómo se distribuye el agua residual en los diferentes distritos de riego, y aquí sobresale el distrito 3 de Tula, donde pues está más del 60% o se destina más del 60% de las aguas residuales para los cultivos agrícolas. Si analizamos la productividad del Valle del Mezquital, vemos prácticamente 2 monocultivos, el maíz y la alfalfa. Y eso genera, y está generando actualmente graves problemas de control de plagas y de enfermedades, porque esta zona agrícola se ha especializado en esos 2 cultivos, maíz y alfalfa. Por lo tanto, podemos considerarlos como monocultivos. Y como se observa en esta gráfica, hay poca rotación de cultivos. Por lo tanto, aquí habría que cambiar la estrategia
para evitar la proliferación de enfermedades y plagas. ¿Qué problemas se han detectado de manera global? Pues son monocultivos, porque les comentaba, maíz y alfalfa son los cultivos predominantes. Hay un incremento en enfermedades y ataque de insectos que son causa directa de los monocultivos. También hay un aumento del uso indiscriminado de fertilizantes porque los suelos se van agotando, se van alcalinizando o salinizando, por lo tanto hay pérdida de productividad. Y esto lo que causa es que se incentive el uso de fertilizantes químicos. Como les comentaba, hay salinización del suelo por el proceso o la deficiente drene de las aguas de riego, y finalmente hay incrementos de procesos erosivos. ¿Por qué? Por las prácticas culturales, por el tipo de agricultura que se utiliza. De manera general, estos son los 4 impactos más importantes que genera el uso de aguas residuales. Nosotros vamos a centrarnos en la parte ambiental, porque hay impactos sociales, ambientales y políticos. En la parte ambiental, que es la parte más importante, bueno, para nosotros como investigadores, pues está todos esos factores que implican el uso de aguas residuales. Entre ellos está también, no les había comentado, pero también podemos ver un impacto en la proliferación de enfermedades porque se utilizan aguas crudas, aguas que no han sido previamente tratadas. Por lo tanto, pues hay problemas de ese tipo. Vamos a ver ahora cómo combinamos esos dos problemas o esas dos actividades. Por una parte la agricultura y por otra parte las aguas residuales. Y vamos a verlo desde el punto de vista de la microbiota. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué hago aquí énfasis en la microbiota? Un suelo sano es rico en microorganismos. Y esos microorganismos tienen diferentes funciones sobre la productividad de cultivos. Por lo tanto, el enriquecer ese tipo de suelos con microorganismos nativos del mismo, lo que va a impactar es en la productividad sin el uso de fertilizantes y solo únicamente cambiando las prácticas culturales. ¿Cómo afecta el uso de aguas negras con las prácticas culturales? Aquí les presento algunos resultados que hemos tenido de diversas investigaciones que hemos llevado a cabo en el laboratorio, donde hemos visto ciertos comportamientos, ya ciertas pautas de comportamiento y que nos permiten determinar que efectivamente la agricultura de conservación tiene efectos positivos. Aquí tenemos en la primera tabla, ahí les presento 5 tratamientos que se han realizado en la zona del Valle del Mezquital con diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, el tratamiento 1 se utiliza la agricultura convencional intensiva tal cual. En el tratamiento 2 están los resultados obtenidos de labranza mínima. En el tratamiento 3, labranza 0, ambas con cobertura vegetal. Tratamiento 4 es la labranza convencional o intensiva, pero con cobertura vegetal. Y finalmente, el tratamiento 5, que es la labranza de conservación. Recuerden que la labranza de conservación, la diferencia con la labranza vertical y la labranza 0 es la rotación de cultivos. Y aquí vemos 2 comparaciones, que es diversidad y riqueza. Y aquí aparecen en cada una de ellas índices o números. Hay que aquí diferenciar entre lo que es riqueza y diversidad. Diversidad implica mayor cantidad de géneros o géneros diferentes sobre el suelo. Pero la riqueza se está refiriendo exclusivamente a la cantidad de microorganismos que están presentes, pero no necesariamente son diferentes. Eso se obtiene con la diversidad. La diversidad, el índice de diversidad nos indica la cantidad de géneros o especies de microorganismos presentes. Y la riqueza nos indica la cantidad de microorganismos presentes, pero no necesariamente diferentes. Aquí podemos tener prevalecencia de ciertos microorganismos sobre otros.
Vemos, si ven ustedes el último tratamiento, el R5, que es la agricultura de conservación, vemos mayor diversidad porque los índices son mayores o los valores numéricos son mayores. Sin embargo, cuando nos vamos a la riqueza, vemos que el tratamiento de agricultura convencional, sus valores son mayores. Hay diferencias ahí, insisto. La diversidad implica mayor diversidad de microorganismos, mayor cantidad de microorganismos, pero diferentes ellos. Y la riqueza implica que hay una gran cantidad de microorganismos, pero no necesariamente diferentes. Entonces, si analizamos los índices, vemos claramente que la agricultura de conservación favorece la diversidad de microorganismos, es decir, hay mayor cantidad. En la tabla inferior, aquí se separan por similitud en cuanto a diversidad y riqueza. Vemos que los tratamientos de agricultura convencional o intensiva están agrupados o generan un grupo y los demás tratamientos de conservación generan otro grupo. Con eso se verifica que la agricultura o las prácticas de agricultura de conservación mejoran significativamente la diversidad de microorganismos. Aquí les presento esta tabla donde claramente se ve esa diversidad de microorganismos. Vamos a hacer nada más observar la última columna, que es el tratamiento 5, contra el tratamiento 1, que es la agricultura tradicional o intensiva. Si vemos la última columna, vemos mayor cantidad de diversidad. ¿Y por qué mayor cantidad de diversidad? Ven cómo los colores azules prevalecen, es decir, es mayor cantidad o diversidad de microorganismos. Si comparamos contra la primera columna, los colores intensos son los que prevalecen sobre los demás, eso implicando que la diversidad es menor respecto al tratamiento número 5. En esta tabla pues ya aparecen los microorganismos por especie que se identificaron. Podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que efectivamente el uso de aguas negras sí tiene ciertos beneficios. Sin embargo, tenemos que sopesar qué es lo que tenemos que hacer. Seguir con las prácticas culturales intensivas o hacer una conversión parcial hacia agricultura de conservación. Y esto no implica que no se deba de usar aguas residuales. Entonces pueden convivir ambas de manera simultánea. Es claro que la agricultura de conservación implica periodos relativamente largos de conversión. Es decir, si lo que queremos es hacer una conversión de los suelos agrícolas que tradicionalmente se han utilizado como agricultura tradicional a una agricultura de conservación, debe haber un periodo estimado de entre 4 y 5 años para realizar esa conversión. Entonces, no están peleados el uso de aguas negras ni las prácticas culturales. Actualmente sabemos que hay una política del Estado donde la mayor parte de las aguas negras van a ser tratados en la megaplanta de Atotonilco. Eso va a eliminar significativamente la materia orgánica de esas aguas. Por lo tanto, va a haber un impacto muy importante en la productividad de los cultivos. Y eso, obviamente, va a generar mayor consumo de fertilizantes. A lo que voy es que es posible que esas aguas, que van a ser menos ricas en materia orgánica, sean utilizadas para suelos de agricultura de conservación. Es claro que, repito, no es un proceso rápido, es un proceso lento, pero hay muchos beneficios, ¿no? Y sobre todo beneficios de tipo ambiental, porque pues hay menor inversión de materia orgánica, de fertilizantes, se mejora la estructura del suelo, hay menos procesos erosivos y todo ello va a impactar directamente en la productividad debido a la mayor presencia de microorganismos benéficos para la planta y sin necesidad de utilizar procesos, sobre todo fertilizantes químicos. Bueno, pues muchas gracias por su atención.
Parte de esos resultados pues todavía están en proceso de estudio. Repito, no están peleados uno con otro, aguas negras con la agricultura, simplemente es cuestión de planeación. Pues muchas gracias.